Pero ya está con nosotros, ¿se acuerda? Que hablábamos un poco sobre el trabajo a distancia, si llegó para quedarse. Elena Chavarín, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Ada. ¿Qué Bienvenida. tal, Diana? Encantada de estar con ustedes. Bienvenida. La pregunta del $1.000.000, ¿sí se quedó ya el trabajo a distancia? ¿Qué opina? Es una pregunta bien interesante porque obviamente antes de la pandemia no nos podíamos imaginar trabajar desde casa, ¿no? Pero de repente llega la pandemia y nos obliga a dar este cambio. Fíjense nada más, y ahorita todos los estudios que hay al respecto, antes de la pandemia más o menos un 6% de la población ya trabajaba desde casa, medio tiempo y todo. Después de la pandemia se incrementó un 60%, o sea, dio un salto cuántico de un 6 a un 70-60%. Después de la pandemia ha venido obviamente este porcentaje reduciendo y más o menos ahorita como un 30% de la población se mantiene trabajando desde casa, ya sea de manera híbrida o totalmente desde casa, ¿no? Así es más o menos ya como estamos. Entonces, contestando a la pregunta, ¿el trabajo remoto llegó para quedarse? Sí llegó para quedarse, porque cuando le das algo a la gente, cuando le das algo a los trabajadores, se ve como un beneficio y es bien difícil quitárselo. Totalmente. Claro, y creo que pues sí, la pandemia vino como a detonar esta parte del trabajo a distancia, pero anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? El miedo de las empresas a que el personal, a que sus colaboradores realmente no fueran funcionales, no estando ahí las 8 horas, 9 horas presentes. Sí, hay como una división en este tema, ¿no? Se pudiera decir que las personas como de nuestra edad, que nacimos en un estilo de trabajo muy convencional, donde el líder tiene que estar viendo a las personas para sentir que las personas son productivas, ¿verdad? Tienen la creencia de que si no vemos al personal, si no vemos a nuestro equipo de trabajo, la gente no va a ser productiva. Pero también hay una nueva generación de emprendedores, de empresarios, de empresas que surgen en la pandemia y que surgieron en ese entorno de restricción, de no poderse dar cuenta de que podían trabajar de otra forma, pero que era la manera en la que la podían hacer, porque no había otra manera, o sea, había muchas restricciones y surgieron también nuevas soluciones y nuevas empresas. Entonces, estas nuevas generaciones que nacieron en esas circunstancias no ven que de otra manera se pueda dar. Pero sumado a estas dos creencias, ¿no? Los líderes un poquito más grandes que tienen que ver, y estos nuevos líderes jóvenes que nacieron trabajando de esta forma, los une también otro fenómeno que es la tecnología. Antes no había muy buena tecnología para poder trabajar desde casa y cada vez y siguen surgiendo mejores plataformas en las cuales nosotros podemos trabajar mejor desde casa. Ya no nada más la videoconferencia, porque antes requeríamos esta nueva plataforma para podernos comunicar, pero hay nuevos adelantos y hay nuevas herramientas que nos permiten también ser mucho más productivos desde casa, ¿no? Entonces eso alivia también esa incertidumbre. Elena, y digo, lo acabo de definir de una manera increíble, porque ya están incluso los nómadas digitales, ya están, estamos viendo incluso pues, personas que nacieron en la era de la digitalización. Ahora, el reto de las empresas, porque yo sí creo que después de la pandemia esto fue un boom y hay cosas muy buenas, pero también hay que trabajar en la organización, ¿no? Sí, se han hecho muchos estudios. De hecho, por ejemplo, bien interesante, tú entras a Harvard Business Review y nada más pones trabajo remoto desde casa y te van a salir una cantidad increíble de investigaciones, de estadísticas, de estudios que ya podemos utilizar. Y aquí hay mucha información al respecto. Por ejemplo, ¿quién debe de trabajar en la empresa, en las instalaciones, y quién se puede quedar en casa? Y hay una distinción en ese tema muy importante. Y la distinción es estas personas que tienen que entregar un servicio personalizado no pueden hacerlo desde casa. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, un dentista. Un dentista pues no puede dar un servicio de manera remota, ¿no? O sea, tiene que revisarte la boca, tiene que hacerte un médico, un peluquero, una persona que te da un servicio personalizado. Todos los trabajos que tienen que dar un servicio personalizado
no se puede entregar el servicio desde casa. O sea, sí tiene que estar en una instalación, alguien que está en una fábrica, que está produciendo un bien, que está empacando un producto para ser entregado. Bueno, ese tipo de trabajos tienen que estar en casa, pero una persona que es un diseñador, un contador, alguien que está atendiendo llamadas por teléfono, servicios de banca, servicios de venta, hay un sinfín de trabajos que ya no justifican que tú estés en una instalación, en una empresa, que lo puedes hacer. Y beneficia a las empresas también, ¿no? No ocupan un lugar físico, no se gasta luz, o sea, hay mil cosas, Así, ¿no? de todos estos beneficios que acabas de decir, pero que también se ha hecho mucha investigación al respecto, hoy las empresas que dan la opción a sus trabajadores de que híbridamente puedan trabajar por lo menos 2 o 3 días a la semana desde casa o en la empresa, incrementan un 35% la retención de los empleados. Es decir, yo estoy buscando trabajo y a mí me ofreces que de la semana que yo voy a trabajar me puedo quedar 2 o 3 días en mi casa, vas a hacer que me quede más contigo, hay más lealtad, hay más retención, hasta un 35% de las empresas que están ofreciendo estos beneficios para sus trabajadores. ¿Cuál sería el primer paso que debe de dar una empresa para poder migrar tal vez cierto porcentaje de sus colaboradores a distancia? Sí, bueno, lo primero es confiar. Hay muchos estudios, de hecho, de las personas que están 100% trabajando en casa, los estudios que se han hecho es que baja un 10% la productividad, a creencia de los supervisores, ¿no? De que sienten que, porque estamos hablando de 100% trabajo remoto en casa, no una opción híbrida. En los que están 100% se ha estudiado que baja un 10%, pero comparado con los beneficios que genera el que la persona esté en su casa, de reducción de espacio, de tiempo de traslado, ahorros en gasolina, en comida, etcétera, pues se compensa ese 10% que se genera, ¿no? Pero si yo quiero dar el paso como empresa, pues necesitamos automatizar y conocer más lo que nosotros hacemos en nuestro propio trabajo. Si hay incertidumbre para aquellos líderes que no conocen muy bien la operación, pues sí se genera incertidumbre, porque si no lo sé hacer en mi trabajo, pues no lo voy a poder hacer tampoco remotamente. Así es. Pero si yo soy un líder que sé cuál es la función que van a desempeñar las personas que trabajan conmigo, sé cuál es el trabajo, puedo dividirlo en etapas, no voy a sentir esa incertidumbre de poder delegar el trabajo para que se haga desde casa. Elena, a mí y en pandemia me llamó mucho la atención, aparte de la N cantidad de estudios, como tú decías que había, pero incluso hasta hubo estos bonos, ¿no? Para el apoyo, por ejemplo, a los que tenían que estar en casa, que sí, para el internet, o sea, claro, todo se ha estado totalmente adaptando, ¿no? Sí, incluso la ley la Ley Federal del Trabajo ya lo estipula, ¿verdad? Porque también la empresa tiene muchos beneficios. No nada más las empresas, la ciudad en el tema de la movilidad. Nosotros hoy en Tijuana queremos salir de nuestra casa, entramos al bulevar y ya no puedes considerar, digo, a mí me tocaba que en 10 minutos, 15 minutos estabas en todos lados. Ahora ya tienes que calcular una hora. Si quieres ser puntual, ¿no? Si quieres arriesgarte 30 minutos, pues, bueno, voy a durar atorado en el tráfico tanto tiempo y cualquier imprevisto, porque si hoy con el tráfico que tenemos a alguien se le descompone el carro, ya te quedaste, ya te quedaste. El día, ¿no? Ya perdiste el día. Entonces, todos esos beneficios que no nada más son para la empresa, sino para la ciudad misma y para las familias, tiene muchísimos beneficios, incluso lo que es la opción de un trabajo híbrido, ¿no? Así es. Claro. Elena, se nos acabó el tiempo, pero entonces se quedó el trabajo a distancia. El trabajo remoto llegó para quedarse y es bien importante, y sobre todo le hablo a los líderes de mi generación, ¿verdad? Que queremos ver a la gente trabajando, que necesitamos confiar y necesitamos abrazar todos estos beneficios que trae el trabajo remoto. Perfecto. Y antes de irnos, ¿cómo nos podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, nos encuentran como Chavarín Velasco Consultores, en todas las redes sociales estamos y pueden tener fácilmente acceso a los servicios también que ofrecemos. Elena, pues un gusto siempre charlar contigo, tenemos que seguir hablando sobre esto. Así es, muchísimas un gusto. Gracias. Muchas gracias. Bonito día. Con esto hacemos pausa comercial y regresamos.